el sueño americano. 3 palabras que han redibujado el mapa del mundo. Un mantra que ha movido a millones de almas a cruzar fronteras imposibles, a dejarlo todo atrás, a quemar las naves con una sola convicción: que aquí el esfuerzo se paga con gloria. Es la promesa de que, sin importar de dónde vengas o qué apellido cargues, tienes el derecho sagrado de escribir tu propia historia de éxito. Pero, ¿de dónde viene este imán invisible? El concepto no nació ayer, germinó en el siglo XVIII entre promesas de libertad y tierras vírgenes. Se consolidó tras el fuego de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, cuando la clase media estalló en un festín de prosperidad: la casa propia con jardín, el empleo estable de por vida, los hijos en la universidad y un retiro digno bajo el sol. Ese era el paquete original, un camino de ascenso predecible, basado en una fórmula simple: esfuerzo más disciplina igual a progreso. Un relato tan poderoso que Hollywood lo empaquetó y lo vendió al mundo entero. Hoy las redes sociales han tomado el relevo, filtrando la realidad para mostrarnos solo el brillo, la cima de la montaña. Los casos de éxito se vuelven virales en segundos, mientras que los naufragios, esos permanecen en la sombra. Pero es momento de hacer la pregunta que el ruido del marketing no nos deja formular. Si el mundo desarrollado es tan amplio, si existen democracias robustas en cada continente, ¿por qué el mundo sigue obsesionado con este pedazo de tierra? ¿Por qué no Canadá, con su orden gélido? ¿Por qué no Alemania o la lejana Australia? La respuesta es fría y numérica. Estados Unidos sigue siendo la maquinaria económica más imponente de la historia humana. Aquí el dólar no es solo papel, es la moneda que dicta el pulso del planeta. Es un mercado gigantesco con una capacidad de consumo que no conoce el descanso. Aquí todavía existe un ecosistema donde emprender es un verbo que se conjuga con menos burocracia que en el resto del mundo. El acceso al crédito, aunque peligroso, es amplio. Es en esencia una arena donde la posibilidad real de construir algo desde cero sigue palpitando. Pero cuidado, posibilidad no es garantía. Y aquí es donde el choque con la realidad empieza a doler. Debemos ser claros. La gran mayoría de los que llegan no buscan el lujo de las colinas de Hollywood. Buscan algo más básico y a la vez más difícil de alcanzar: movilidad social. Huyen de sistemas diseñados para asfixiarlos, de la violencia que les arrebató la paz en sus países de origen. El sueño real es que tus hijos tengan un piso más alto que el tuyo, que el sudor de tu frente tenga una recompensa proporcional y no se pierda en la corrupción o la inflación. Es esperar que el sistema, por una vez, no esté diseñado para frenarte ni maltratarte. Sin embargo, hoy ese paquete de vida digna cuesta más de lo que la mayoría puede pagar. Un cálculo reciente es aterrador. Cumplir con los hitos tradicionales, casa, hijos, universidad, salud y retiro, suma más de $5 millones a lo largo de una vida. Para una familia de ingresos medios, esa cifra no es una meta, es un muro infranqueable. La vivienda es hoy un bien de lujo. El precio promedio supera los $420,000. En las grandes ciudades, el salario medio ya ni siquiera califica para un crédito básico. La salud, la más avanzada del mundo, es también la más voraz. Una sola emergencia médica puede arruinar el patrimonio de 3 generaciones en una tarde. Y la educación, ese gran ascensor social, hoy está atascado. $1,7 billones en deuda estudiantil encadenan a los jóvenes antes de que den su primer paso profesional. El retiro ya no es un descanso, es un privilegio para quienes lograron ahorrar lo imposible. A todo esto, súmale el peso del proceso migratorio, un laberinto de siglas y esperas que despoja a cualquiera de su paciencia. Las opciones están ahí, en los libros: peticiones familiares, visas de patrocinio, asilo, visas de inversión o el azar de la lotería. En teoría, el sistema es una puerta. En la práctica, es una muralla administrativa que puede tardar décadas en ceder. Hay cupos, hay límites por nacionalidad, hay retrasos que parecen infinitos y costos que rozan lo absurdo. Millones de personas viven hoy en un limbo, suspendidos en el tiempo, sin ser de aquí ni de allá.
Este año, Estados Unidos alcanzó un récord histórico, 53,3 millones de inmigrantes, el 15,8% de su población total. Nunca hubo tantos, pero poco después la maquinaria de las deportaciones ajustó la balanza a 51,9 millones. Los inmigrantes sostienen sectores enteros: la agricultura que nos alimenta, la construcción que nos refugia, el cuidado de nuestros ancianos. 1 de cada 5 trabajadores es extranjero y aún así, el sistema los coloca a menudo en una desventaja estructural, enfrentando brechas de educación y vivienda que parecen no cerrarse nunca. Aquí es donde debemos tener el valor de ser honestos. El sueño americano no es una ubicación en el GPS, es una narrativa histórica que funcionó en un contexto económico muy específico que el tiempo ya se llevó. Estados Unidos no inventó el esfuerzo, no tiene el monopolio de la disciplina ni de la visión. Hoy existen países con procesos migratorios más humanos, con sistemas de salud que no te quiebran y educación que no te esclaviza. El mito no es que sea imposible triunfar aquí. El mito es creer que el éxito depende exclusivamente de cruzar una frontera física. Porque la verdad cruda es esta: hay personas que fracasan estrepitosamente en el corazón de Estados Unidos y hay personas que prosperan y encuentran la gloria fuera de él. El territorio no te da la mentalidad, el pasaporte no te regala la visión. El sueño americano no ha muerto, pero ha dejado de ser una garantía. Hoy no basta con cruzar, no basta con trabajar 14 horas, no basta con echarle ganas. Hay variables que no dependen de ti, y hay que entender que cuando emigras, simplemente cambias unos problemas por otros. Si no fuera por la narrativa que nos han contado, Estados Unidos sería solo otro país con oportunidades y problemas, porque al final, el verdadero sueño no es un lugar en el mapa, es el espacio donde seas lo suficientemente libre para ser feliz y construir tu propia paz. Te espero en los comentarios para saber tu opinión sobre el video. Bien, y recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Eso es de gran ayuda para mí. Bye. Nos vemos en un próximo video.